Unit, Sociedad Civil, que es una consultoría de análisis económico especializada en telecomunicaciones e industrias culturales. Economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM, y de la London School of Economics. Doctor Ernesto Piedras. Muchas gracias, senador. Agradezco esta invitación y digo por qué a todo el cuerpo legislativo y a los demás participantes, porque a mí profesional y personalmente me toma en un punto intermedio entre mis dos actividades principales. Usted la describió. Por una parte, con mi grupo promovemos prácticas de competencia para mayor adopción tecnológica, profesamos el punto de la conectividad, pero también por mucho tiempo, ya más de una década, he sido autor de muchos libros de enfoque económico sobre industrias protegidas por el derecho de autor. Entonces tengo los contenidos y tengo los fierros y las frecuencias por las que cada vez se transmiten más. Si podemos pasar a la siguiente lámina, y vengo como economista ya no a repetir lo que los abogados han explicado, sino a dar una visión desde la economía. Hoy podemos afirmar sin lugar a dudas que presenciamos la existencia del Homo Telecom, del hombre de la comunicación a distancia. Veamos todos estos elementos cargados hacia la derecha y no tenemos que hacer un ejercicio de memoria longevo. Si vemos 20 años atrás, teníamos una línea fija, un fax y poco más que eso era lo que llamábamos telecomunicaciones. Hoy me cuesta trabajo tener fresca esta ilustración, porque lo que vemos al lado no es solo esa utilización de canales de voz, sino de apropiación de contenidos de carácter simbólico, o sea, elementos culturales que transmiten tradiciones. Vemos ahí libros electrónicos, vemos acceso a audiovisuales, vemos acceso a la red, mapas, música, etcétera. Y este mapa se va atomizando y se va haciendo cada vez más denso. Y ahí lo que tenemos en ese lado de la derecha, además de ver fierros, además de ver aparatos de acceso y tecnologías, lo que yo veo son accesos a la cultura, accesos a la educación, accesos al entretenimiento y accesos a la socialización. Eso es el Homo Telecom hoy día. Si avanzamos a la siguiente lámina, en un estudio que hemos venido desarrollando ya desde hace casi 3 años, encontramos ejercicios de simulación de qué pasaría si como país tuviéramos mayor conectividad, 10 puntos más de banda ancha, por ejemplo. Ahí lo que tenemos es, si damos un clic más para que aparezcan unas burbujas abajo, vemos los impactos de 1.6 millones de empleos adicionales por la conectividad. Vemos las eficiencias terminales en la educación, 1.32 años adicionales a los aproximadamente 8 que tenemos en el país, lo cual nos ubicaría prácticamente al nivel de la preparatoria. Esto es con modelos que se prueban internacionalmente aplicados al caso mexicano. Ahorros en temas de gobierno, pero luego vemos también aumentos en producción y derivados del aumento en el empleo y en la producción, recaudación fiscal. Pongo un ejemplo nada más. La iniciativa del IEPS de 3% a la conectividad aspiraba a recaudar 9,000 millones de dólares. El efecto incremental de contar, por ejemplo, con 10 puntos más de conectividad representaría más del triple, 28,000 millones de dólares. La reflexión puede ser, ¿cuál es la mejor estrategia de promoción del empleo y con ello del combate a la pobreza? La conectividad. ¿Cuál es la mejor estrategia de recaudación fiscal? La mayor conectividad democratizada para todos en México. Entonces, entre la lámina anterior, que yo veo elementos de cultura, educación, que puedo resumir en términos de elementos de bienestar, y aquí elementos de crecimiento económico, veo derivado de la conectividad, y esto es inobjetable, elementos de desarrollo económico integral, crecimiento económico con equidad. Siguiente lámina, aquí se han mostrado muchas ilustraciones y muchas cuantificaciones, en la siguiente por favor, de cómo existen correlaciones positivas. No estoy hablando de causalidad, pero cómo se identifica que estados de la República, por ejemplo, que tienen mayor dotación de esa conectividad,
tienen mejores condiciones de operación económica, de acceso a servicios. Esto aplica para lo que es la conectividad y lo que es la economía. Siguiente lámina. Y siguiente lámina. Ejercicios semejantes para sopesar, como economista que soy, el componente de la cultura nos ha llevado a medir que las industrias protegidas por el derecho de autor han pasado de pesar 6.7% del Producto Interno Bruto, es decir, a 7.3%, es decir, como sector de actividad económica, las industrias protegidas por el derecho de autor serían el tercero o cuarto sector de actividad económica. Petróleo, maquila, si lo consideramos un sector, que en estricto sentido no lo es, turismo, y compartiendo el turismo cultural se empatarían por ahí del 8, 5, 9% en ese tercer lugar. Pero tercero o cuarto es una generación de valor económico desde la cultura a la cual no hemos dado un tratamiento formal y respetuoso de sector de alto poder, porque genera una gran cantidad de empleos que reportan el doble de la productividad promedio que la nacional, generación de divisas, sistemáticamente ha sido un sector exportador. Entonces estamos también en presencia de un sector que desde la óptica económica es muy importante. Siguiente lámina. Profeso en lo personal y en lo profesional la observancia de la ley. Me parece y estoy convencido que nuestro atraso relativo, nuestro subdesarrollo es atribuible en muy buena proporción a la inobservancia de la ley, del marco legal históricamente. Tenemos un tema de legalidad que atajar y como economistas lo identificamos. Siguiente lámina. De manera semejante al posicionamiento de estados, construimos en la oficina esta ilustración de cómo la observancia del Estado de Derecho se asocia, se vincula, si bien no está demostrada otra vez la causalidad, a mayores niveles de PIB per cápita. No significa esto de manera simplista que detenernos en la luz roja del semáforo haga crecer el PIB del país, pero aquellos países que incurren en menores costos de transacción, porque sí observan sistemáticamente sus marcos legales, formales e informales, suelen tener mejor desempeño económico. ¿Cómo podemos balancear estas dos ópticas desde estos espacios tan importantes? Siguiente y siguiente lámina. Me preocupa mucho reflexionar sobre estos temas. Hoy veo en el mundo una polarización también sobre el tema de los derechos, de la aplicación de los derechos y el papel que en estos juega la conectividad. Tenemos derechos a la educación, tenemos derechos económicos, a la salud, tenemos derechos políticos que nos han sentado a leer los periódicos y las diferentes pantallas en los últimos momentos. Y ahí déjenme detener un momento. Tenemos el ejemplo de países que buscan, y cuerpos legislativos, y sociedades, e industria, y academia, que buscan ser promotores de la mayor conectividad, porque identifican esos componentes de bienestar económico y de bienestar social. Tenemos en contraparte gobiernos que prefieren negar esta batería de derechos y apagar el switch de la conectividad. En semanas recientes hemos visto esos gobiernos que desconectan la conectividad como una forma de privar de uno o de varios de estos derechos. Señores senadores, yo no me sumo a bajar el switch bajo ninguna circunstancia. Yo no me sumo a desconectar en un país en el que lo que necesitamos es más y mejor conectividad y atajar, como he dicho, los diferentes derechos. No solo tenerlos en el papel, sino hacerlos efectivos. Siguiente, y entre ellos, por supuesto, está el derecho de autor. ¿Qué representa en términos económicos pensar, por ejemplo, en estos puntos de desconexión, en estas iniciativas que ni siquiera deberían existir como iniciativas de desconectar? Significaría aplicar un derecho para abonar a la inequidad que ya tenemos en el país. Y yo creo que el derecho debe ser para abonar a la equidad, a la plena conectividad
y la promoción de la observancia de los diferentes derechos. Yo ilustré ahí tan solo algunos. Creo que el instrumento del derecho, lo digo como economista, no soy abogado, debe ser buscar la promoción del desarrollo económico integral, crecimiento con bienestar, y este tipo de iniciativas son frenos, son pasos atrás a una iniciativa nacional que yo insisto, y más ante la evidencia cruda de semanas recientes y de horas muy recientes de países y gobiernos que van por ese apagón del switch. Siguiente lámina. Sin duda estamos aquí en presencia de tres esferas que están muy acostumbradas a ganar prácticamente todas sus batallas, ¿sí? La industria del derecho de autor es una industria que en propio derecho, válgase la redundancia, ha hecho grandes avances en sus reclamos. La conectividad tiene una dinámica permanentemente de doble dígito y aún así nos quedamos cortos como país. Y la parte de los derechos fundamentales de privacidad podrían ser los más vulnerables en este campo. Por favor, debemos pensar que este no es un juego binario, que ninguna de estas tres esferas se debe salir con un 1-0-0. Yo creo que tenemos que mediarlo, tenemos que encontrar la forma de promover conectividades, pero sin castigar derechos que puedo llamar como economista fundamentales. Siguiente y última lámina. Solo para decir, desde mi postura de economista, de gente involucrada en los temas de industrias del derecho de autor, autor de muchos libros sobre esta materia y también de temas de conectividad, solicito no suscribir a ACTA. Punto número 2, promover la conectividad con un carácter democrático. Número 3, promover una creciente observancia del derecho, del Estado de Derecho sobre una base de crecimiento económico y de promoción de la equidad. Muchas gracias, señores senadores. Somos nosotros.